Preguntas, ¿quiénes quieren? Allá Javier García Diego, precisamente lo estoy mencionando, ahí está, es miembro también del Colegio Nacional. Javier. No voy a promover mi libro, es un comentario a lo que dijo Pepe Sarucán. Pepe, decías, mientras los hombres iban a cazar mamutes, las mujeres domesticaron algunas plantas en esta región. El descubrimiento de Tepexpan fue de 1947. Eduardo lo sabe mejor que yo. En ese entonces se dijo que eran restos de mamut y del hombre de Tepexpan. Más recientemente hemos descubierto que el hombre de Tepexpan era una mujer, como de unos 20 años de edad. Gracias. Sí. A ver, aquí, luego allá, luego, en fin, vamos a ir. Son dos preguntas. Si nos recuerdan, por favor, dónde está sepultado Hernán Cortés o sus restos. Y preguntarles el próximo año con lo de la Noche Triste y en el 2021 con lo de la caída de Tenochtitlan, saber si el Colegio Nacional tiene previsto alguna serie de conferencias relacionadas con esto. Bueno, conferencias siempre tenemos series a lo largo de todo el año, seguramente se harán algunas de ellas. Y en cuanto a lo de Hernán Cortés, pues está en el Hospital de Jesús, que está a un ladito de lo que es Pino Suárez y Salvador, por ahí. Entonces se supone que ahí está. Había una persona allá atrás, ¿sí? Que se ponga de pie. Esta dama. Gracias. Me gustaría realizarle dos pequeñas preguntitas a Luis Fernando Lara. ¿Considera que en las escuelas elementales se es instruido el lenguaje de manera hasta cierto punto rigurosa como se enseña la lingüística, de manera de la lingüística? En las escuelas mexicanas es un desastre la educación de la lengua en nuestras escuelas. Y es un desastre porque lo que hasta la fecha no entienden es que haya una hora de español, como hay una hora de matemáticas y una hora de ciencias sociales. La lengua está en todas partes. Entonces, la lengua se tiene que ir educando en todo momento. Y eso nunca lo han querido entender, ¿no? Y luego, naturalmente, hay, según las edades de los niños, un niño hasta comenzar cuarto año de primaria, lo que debiera uno enseñarle es a jugar con la lengua, ¿no? A base de también a base de poemas, de trabalenguas, etcétera, ¿no? Y después ya a partir de cuarto, quinto año, irlos introduciendo a una reflexión sobre la lengua, pero sobre todo, todos los maestros tendrían que estar educándola. Y la otra sería, si en algún momento pudiera identificar algunos elementos que fueran necesarios para que en las escuelas, quizás lo más importante serían las normales, o muchos de nosotros quizás en las facultades, nos enseñaran de manera con esta rigurosidad lingüística. ¿Qué elementos pudieran ser? No sé, sí. No sé si me expliqué. Creo que sí, pero no es tanto que haga falta rigor, hace falta imaginación. Es decir, yo no veo por qué tengamos que enseñar lingüística forzosamente en las escuelas normales, que es una ciencia relativamente complicada. Lo que hay que enseñar es el modo de ver de un lingüista la lengua, y eso no requiere gran rigor, requiere imaginación, requiere sensibilidad. Y claro que es lo más difícil de educar, por supuesto. Pero, como decía el doctor Sarucán, a propósito de nuestras tradiciones de cultivo y de alimenticias, tenemos en el fondo de todas nuestras sociedades
una rica herencia de relatos, de canciones, de poemas, etcétera. Lo que tenemos que hacer es sacar esa herencia a flote para que los maestros y después los niños empiecen a gozar de su lengua, ¿no? Porque tal como lo enseñan ahora es absolutamente restrictiva, no digamos rigurosa, restrictiva. Esto está mal dicho, tú no digas esto, etcétera. No, de ninguna manera, ¿no? Gracias. A ver, algo más con la lengua. A ver, aquí, no, pues, Yo más bien como una reflexión de lo que dijo el doctor Sarucán de la comida mexicana, que sería padrísimo como que tuviéramos una comida instantánea mexicana para las madres que trabajamos, ¿no? Lista para hacer o muy rápida de hacer. Lo que pasa es que la comida mexicana nunca está terminada hasta que te la comes, porque cada quien le da como algo muy personal. Alguien le pone salsa, alguien le pone cebolla, pero la comida mexicana, hasta que la metes a tu boca, ya está preparada. Siempre le queda algo, pues. Le está usted hablando a alguien que cocina, entonces, y que le gusta. No puedo estar más de acuerdo. Pero la realidad de la vida diaria y la malísima organización que tenemos en países como el nuestro, que simplemente son voy a decir antifeministas, no es la palabra, pero que no facilitan el que las mujeres puedan tener esas funciones adecuadamente, es porque viene, a lo mejor es alguna manera otra de hacerlo, pero lo que necesitamos es esa comida mexicana con los ingredientes mexicanos, no con cosas cultivadas en otros lados que no saben a nada, y que realmente tenemos que valorar, porque quienes producen esas cosas son quienes han mantenido toda la diversidad genética de todo lo que estamos comiendo en este momento, y ni siquiera los pelamos. El servicio evolutivo que esta gente nos ha dado es impagable para México y para cualquier otra parte, porque los mismos grupos existen en otras partes del mundo. Nadie reconoce eso, nadie valora eso. Y la única manera de valorarlo es con el uso serio y la protección seria de la sociedad que consume esos alimentos. a ver, por acá habían pedido. Es con respecto a la lengua, porque actualmente, debido al desarrollo de las ciencias modernas, pues nosotros desconocemos totalmente los nombres. Conforme se desarrollan nuevas tecnologías, no tenemos en el español nombres para esas nuevas tecnologías. ¿Ahí qué está pasando? Es decir, en un momento dado el español se está quedando atrás, porque ahora con todo eso de las redes sociales y todos los Facebooks y los WhatsApps y todo eso, los Bluetooth, que son palabras que incluso son antiguas, pero nosotros del español no estamos dando nada porque no desarrollamos y no tenemos tecnología ni ciencia, ¿verdad? No sé ahí cómo, hacia dónde tiende. Sí, es verdad, yo creo que es uno de los problemas graves de la lengua española. La mayor parte de la ciencia hoy se publica en inglés. Y yo siempre digo, bueno, es que hay diferencias. Un astrónomo está observando fenómenos universales y necesita comunicar estos fenómenos al resto del mundo, y además son fenómenos que se ven, que digamos, son interesantes desde cualquier país del mundo. Por lo tanto, no es raro que les convenga publicar en inglés, pues porque de esa manera les entienden la mayor parte. En el campo de las ciencias sociales y las humanidades no es así, porque las ciencias sociales y humanidades tratan sobre fenómenos particulares, que son fenómenos de cultura. Y entonces, claro, en el momento en que uno se ve forzado a escribir en inglés, resulta que tiene que o forzar su propia lengua, hacerla que parezca inglés, o buscar una manera de decir las cosas en inglés, que incluso en inglés nadie diría que así se dice.
Entonces eso crea un problema particular. De ahí que también muchos que se dedican a ciencias sociales, sobre todo desde que tenemos encima el Sistema Nacional de Investigadores, están forzados a publicar en inglés. Es muy grave. Yo insisto a los científicos en que trabajen doble, lo siento. Que hagan sus artículos en inglés me parece perfecto, pero que hagan una versión de su artículo en español para conservar esta cultura. Porque para mí la ciencia es la avanzada de la cultura. Entonces, que hagan trabajo doble, o si no, que acudan a los traductores. En México tenemos muy buenas escuelas de traductores y les cae muy bien el trabajo. De tal manera que la comunicación de la ciencia se pueda seguir haciendo en español. Que ya no podremos, sería absurdo, cambiar mucho vocabulario científico que ahora circula fácilmente en español, en inglés, no es tanto problema. El anglicismo, palabra por palabra, no es el problema. El problema es empezar a pensar solo en inglés. Ese es el verdadero problema. Y yo sí haría una campaña desde hace mucho para convencer a los científicos de que hagan 2 trabajos. Perdón, muy brevemente yo añadiría una tarea más a los científicos. No es que lo traduzcan al español, es que lo traduzcan al entendimiento de la gente que no es experta. Que lo comuniquen de manera tal que la gente pueda entender qué diablos hizo 4 años de investigación. ¿De qué sirve? No de qué sirve. ¿Qué significa? ¿Qué entendemos mejor con lo que se ha hecho? Y esto no se hace ni en este país ni en muchos otros países. Y es una tarea que creo que, dadas las circunstancias que tenemos del desarrollo social, de la comunicación, de la información, o lo hacen los científicos, los investigadores, porque no me gusta la cosa de científicos, porque los investigadores en las áreas de ciencias sociales o en economía o en historia generan conceptos e informaciones tan complicadas y tan nuevas y tan importantes como un físico o como un químico. Todos los investigadores deberían, o por lo menos una parte importante, cumplir con la función de comunicar a la sociedad lo que están haciendo. Primero, para que entiendan por qué se usa el dinero por eso, y segundo, para que lo hagan parte de su cultura. Bueno, miren, hay muchas manos, pero hay pocos minutos, y esta niña es la que nos corretea para corrernos. Entonces, yo creo que un par de preguntas aguanta todavía. ¿El alto mando qué dice? Bueno, arráncate, porque si no, en lo que averiguan…